Hechos 18, versículo 9, dice: una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo. ¿Lo decimos todo? No tengas miedo. Dios le dice a Pablo: no tengas miedo. Y Dios te dice en esta tarde: no tengas miedo. Oh Señor. ¿Por qué? Habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó en esa ciudad 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Hice un descubrimiento en esta semana. Mientras estaba leyendo el libro de los Hechos, descubrí que Pablo y Silas salieron a la obra misionera, y durante todo el tiempo en que ellos predicaron dentro de las iglesias y a creyentes, nunca tuvieron oposición o persecución. Wow. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículo 4, que los apóstoles fueron al principio, esto es al principio de su viaje misionero, fueron de ciudad en ciudad enseñando solo a los creyentes. Y mientras ellos predicaban en las iglesias y enseñaban a creyentes, en ningún momento la Biblia registra que haya oposición o haya persecución. Pero todo cambió cuando ellos cambiaron el método, la estrategia, y en lugar de enseñar solo a los creyentes, se dieron a la tarea de compartir el evangelio con aquellos que no conocían a Dios. Entonces fue ahí donde se desató una persecución feroz sobre los apóstoles. Esto ocurrió en la primera ciudad, en Filipos. Dice que Pablo llega y va al lugar de la oración y comienza a predicarle a mujeres. Y dice que una de ellas, llamada Lidia, Dios le abre el corazón para que pueda entender lo que Pablo le está predicando, y se convierte. Ella y toda su familia se bautizan y se convierten al Señor. Y luego hay una muchacha que está endemoniada, una esclava que está endemoniada y es liberada por Pablo. Y a partir de entonces comienza una persecución. Dice Hechos capítulo 16, versículo 19. Agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron ante las autoridades. Les quitaron la ropa y los golpearon severamente, y después los metieron en la cárcel. Donde ellos iban, en la ciudad donde ellos iban, así les esperaban. Salieron, tuvieron que huir de esa ciudad. Y luego se van a la ciudad de Tesalónica, y pasa exactamente lo mismo. Cuando ellos persuaden a la gente a honrar, a amar y a creer en Dios, se desató la persecución. Hechos capítulo 17, versículo 5. Pero ciertos judíos, dice, tuvieron envidia. Entonces reunieron a unos alborotadores para que formaran una turba e iniciaron un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. La historia continúa, sale de esa ciudad y se van a la ciudad de Berea, y pasa exactamente lo mismo. Hechos 17, versículo 13. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Puedes verlo, alcanza a verlo.
Cada vez que ellos salían y predicaban el evangelio fuera de la ciudad a los no creyentes, se desataba una persecución feroz. Toda vez que lo hicieron dentro de las iglesias y a los creyentes, no hubo oposición ni persecución, pero cuando ellos se convirtieron en portadores de la presencia y del amor, se transformaron en mensajeros del amor de Dios a la gente que no conocía a Dios, entonces fue ahí que se desató una persecución y una oposición feroz. ¿Y de qué lo acusaban? Dice Hechos 18, versículo 13. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios. ¿Te das cuenta? No lo están acusando por ser cristianos y no lo estaban acusando porque ellos predicaran dentro de las iglesias. El problema es que ellos divulgaban la fe entre los no creyentes. Ese es el gran problema y sigue siendo el gran problema de hoy en día. Mientras nosotros nos prediquemos entre nosotros mismos, mientras nosotros digamos que somos creyentes, mientras nosotros vengamos a la iglesia los domingos en la semana, no le hacemos mella al infierno. El diablo está tranquilo, pero él se brota, el infierno se inquieta cuando nosotros, además de prepararnos, de venir a adorar a nuestro Dios cada servicio, cada domingo, salimos en la semana y nos convertimos, nos transformamos en mensajeros del amor de Dios a las personas de allá afuera que están deprimidas, que están mal, que sufren, y nosotros les llevamos el amor de Dios. Entonces allí, cuando el diablo se brota y el infierno se enloquece, pero no es antes. El gran problema que tenía Pablo es que él compartía la fe con los no creyentes. Él divulgaba la fe. Nota que no se les exigía que dejaran de ser cristianos, sino que no compartieran la fe. Mediante la persecución, los enemigos del evangelio buscaban intimidar a Pablo. Querían intimidar a Pablo para sacarlo del camino, para que él no predicara la palabra de Dios. Y la intimidación tiene como objetivo sacarnos, desplazarnos. El diablo nos intimida y nos intimida con palabras, nos miente, nos habla, nos confunde. Lo único que puede hacer el diablo con nosotros es eso, intimidarnos. Y toda esta oposición y todas estas dificultades y toda esta persecución contra Pablo era para sacarlo del camino, para que dejara de hablar. Si quiere que hable, pero dentro de las iglesias, si quiere que hable, pero a creyentes, pero que no divulgue la fe. Mi amigo, mi hermano, nosotros estamos en un cruce de camino. O le agradamos al diablo y contribuimos y cooperamos con los propósitos del diablo de ser testigos mudos, o nos convertimos en mensajeros del amor de Dios y llevamos el evangelio de Cristo, y de esa manera vamos a alegrar a nuestro Dios. Estamos en un cruce de camino. O hacemos que el diablo tiemble y llore, y hacemos que Dios se alegre, o es al revés. Yo quiero animar a la iglesia a que hagamos, a que cumplamos con la misión de Dios. Salgamos y seamos portadores del amor de Dios para hacer que nuestro Señor Jesucristo se alegre, y para arrebatarle almas al infierno, sacar almas del infierno y llevarlas y trasladarlas al reino de su amado Hijo. Y no tenga miedo. El diablo te va a intimidar. Ya te voy anticipando lo que va a pasar. Si ya no estás intimidado, el diablo te va a intimidar. El diablo no tiene problemas en que digas que eres creyente. El diablo no tiene problema en que vengas a la iglesia. Pero el diablo no quiere que compartas tu Cristo, que no compartas tu Dios, que no compartas el amor que tienes en tu corazón con los demás. Pues no vamos a cooperar con los planes del diablo. Vamos a cooperar con los planes de Dios, y nos vamos a transformar en mensajeros del amor de Dios. Aquellas personas que necesitan a Dios, se las vamos a llevar. Quiero anticiparte, si es que no estás intimidado. Dios le dijo a Pablo, evidentemente Pablo, después de tanta oposición, debió haberse sentido intimidado.
Pablo debe haber pensado, no puede ser. Si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, no debería tener tantos problemas. Y así piensan muchos creyentes, que piensan que por el hecho de ser creyentes no vamos a tener dificultades. Yo quiero que sepas una cosa: Dios nunca nos prometió un camino de rosa. Dios prometió estar con nosotros, que es muchísimo mejor. Le dijo a Pablo: no tengas miedo, habla con libertad, no calles, porque yo estaré contigo y nadie te podrá hacer daño. Hay mucha gente en esta ciudad, así que Pablo, que no se rindió ante la intimidación, se quedó 1 año y medio más predicando el evangelio. Quiero decirte lo mismo: no tengas miedo, habla con libertad, no calles, porque el Dios de los cielos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El diablo nos intimida. El diablo nos intimida. Que no compartas la fe con tus compañeros de trabajo, que no compartas tu fe con tus familiares, con tus compañeros de colegio. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es que te conviertas en un testigo mudo. El trabajo del diablo es que te conviertas un discípulo secreto, que nadie sepa que tienes a Dios en tu corazón. Pues no vamos a cooperar con los propósitos del diablo y vamos a alegrar a nuestro Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Oh Señor, de la misma manera quisieron intimidar a Jesús. Herodes, el prototipo de Satanás, quiso intimidar a Jesús. Un día le mandó a decir lo siguiente. Dice Lucas capítulo 13, versículo 31. Le dijeron a Jesús: huye, porque el rey Herodes quiere matarte. ¿Qué es lo que pretendía el rey Herodes? Sacarlo del camino. ¿Te das cuenta, mi amigo, mi hermano? Lo que el rey Herodes quería era intimidarlo. Te voy a matar para que él huya. Quería sacarlo del camino, quería desplazarlo de la misión divina. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús no se rinde ante la intimidación de nadie. Y él le manda a decir a Herodes: díganle a esa zorra. Wow. Díganle a esa zorra. Lucas capítulo 13, versículo 32. Díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y al tercer día cumpliré mi propósito. El Herodes quería desplazarlo de su misión. Imagínate si Jesús se hubiera rendido ante la intimidación de Herodes y no hubiera ido a la cruz. ¿Dónde estaríamos nosotros? Imagínate el destino nuestro si Jesús se hubiera rendido a la intimidación y en lugar de enfrentar el gigante del miedo no lo hubiera hecho. Imagínate dónde estaríamos nosotros. Siempre el propósito de la intimidación es desplazarte de la misión que Dios tiene para tu vida. Siempre va a ser así. También en el Antiguo Testamento se habla acerca de un hombre que fue intimidado. Ese hombre era un profeta. El profeta era Elías. Lo intimidó una mujer llamada Jezabel. Jezabel le dijo: que los dioses me maten a mí. ¡Wow! Que los dioses me maten a mí, dijo Jezabel, si yo mañana no te he matado a ti como tú mataste a mis profetas. ¡Wow! ¿Y qué hace el gran profeta Elías? Dice la Biblia: huye para salvar su vida. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Él se rindió ante la intimidación de una mujer. Fue desplazado de su misión y fue reemplazado. Si pudiéramos entender lo grave que es rendirse ante el miedo, si pudiéramos entender lo grave que es rendirse ante la intimidación, fue desplazado de su misión y fue reemplazado en su ministerio. Dios levantó a otro en el lugar de Elías, porque Elías estaba rendido ante la intimidación. Por el amor de Dios, no te rindas ante el miedo, no te rindas ante el temor. Por el amor de Dios, no te rindas ante la intimidación. Escucha la palabra de Dios directa a nuestros corazones en esta tarde. No tengas miedo, habla con libertad, no te calles, porque yo estaré contigo y nadie podrá hacerte daño. Nadie podrá hacerte daño.
Elías, ¿quién diría que Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, se rindió ante la intimidación? Y fue desplazado de su misión y reemplazado. Nadie acá quiere ser desplazado y reemplazado. Pues entonces no te rindas ante la intimidación. El propósito del diablo es sacarte del camino. El propósito del diablo es que no hables. El propósito del diablo es que no hagas conocer a Cristo a las naciones. El propósito del diablo es que practiques tu fe, pero de puertas hacia adentro. Pues no vamos a cooperar con los planes del diablo. Que el infierno sepa que la iglesia de la ciudad va a salir a conquistar a las personas que no tienen a Cristo. Aprovecha cada momento y cada oportunidad que Dios te da para predicar acerca del amor de Dios. Los que tienen fe, estoy un poco molesto. Y no porque tenga fe, es porque se utiliza el fe para cualquier propósito menos que para predicar la palabra. Yo me he hecho una decisión con mi esposa y en mi casa hemos tomado una decisión. El fe va a ser para predicar la palabra. No va a ser para colgar una foto del canario que se está rascando. No. Vamos a poner prédica, vamos a evangelizar, vamos a hablar del amor de Dios. Utiliza cada recurso que el Señor te ha dado para llevar el amor de Dios a quienes tanto lo están necesitando. Mi amigo, mi hermano, todo lo que Dios ha puesto en tu mano, que sea para la gloria de Dios, que sea para la extensión del reino. La iglesia existe para llevar a Cristo a las naciones. Es lo que estamos haciendo con los canales, es lo que estamos haciendo con YouTube, lo que hacemos con el Face, lo que hacemos cada domingo, lo que hacemos en la célula, lo que hacemos con la campaña. Todo eso está destinado a que la gente sea restaurada, a que la gente reciba a Cristo, a que la gente conozca al Dios del cielo, a que la gente conozca al Dios de amor que usted y yo conocemos, al Dios de amor que hemos venido a adorar en esta tarde. Estamos asombrados por el gran amor de Dios y vamos a darlo a conocer. Seguramente Pablo debió haberse sentido intimidado. Había tanta oposición. Y a lo mejor usted pasa lo mismo. Pastor, yo dudo si estoy en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y porque, pastor, si estuviera en la voluntad de Dios se me abrirían las puertas. ¿Y quién le ha dicho eso? Pablo estaba en la voluntad de Dios y a cada ciudad donde llegaba las puertas estaban cerradas y lo esperaban con azote. Y lo esperaban con la cárcel, pero estaba en la voluntad de Dios. Y Dios no le dijo: en la próxima ciudad no vas a tener ningún problema. Él le dijo: en la próxima ciudad donde vayas y prediques el evangelio, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Y qué más necesitamos? Si Dios está con nosotros, ¿qué más necesitamos? Pues mi amigo, mi hermano, o te rindes a la intimidación y cooperas con los propósitos del diablo, o superas, te enfrentas al miedo, te enfrentas al gigante del miedo y avanzas y conquistas para no ser desplazado y reemplazado. Dios le dijo a Eliseo: vuelve, ¿qué estás haciendo acá? Estaba metido en una cueva. ¿Cuántos están metidos en una cueva? Estaba metido en una cueva huyendo de una mujer que le dijo: te voy a matar. Por favor, Dios le dijo: vuelve, sal de la cueva, vuelve, que hay mucho trabajo. Enfrenta a Jezabel, enfrenta el temor, enfrenta el miedo, habla. Pero él dice que huyó para salvar su vida. Y como se rindió ante la intimidación, ya ni Dios pudo hacer algo con él. ¿Así está bien? Está bien. Y fue desplazado y fue reemplazado. Yo no quiero ni ser desplazado ni ser reemplazado. Hablaremos del amor de Dios a quienes lo necesitan. No te avergüences. Te conté la vergüenza que yo sentí cuando me convertí. Fue poquito tiempo, pero sentí vergüenza. Vergüenza de mis compañeros. Me compré una carterita para meter la Biblia adentro para que nadie la viera. He pedido perdón 1000 veces al Señor por haberme avergonzado de Él. Pues hoy, de ninguna manera. Ya no más. Le hemos cantado al Señor recién que estamos asombrados por el gran amor de Dios. ¿Sabe por lo que yo estoy asombrado?
por la gran paciencia que Dios me tiene. Y seguramente usted también. Seguramente usted está asombrado por la gran paciencia que Dios le tiene. Y si este Dios que entregó a su Hijo y su Hijo que entregó su vida hizo semejante sacrificio, ¿qué es para nosotros que alguien nos dé vuelta la cabeza? ¿Qué es para nosotros que la familia no nos apoye todavía? Aunque lo van a hacer, tranquilo. Pero no tienes que rendirte a la intimidación. Es que mi esposo, pastor, estoy luchando y no... Sigue, insiste, empuja con las armas, pelea con las armas espirituales. Ponte de rodillas, ora todo el tiempo que tengas que hacerlo. Ayuna por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Pero hoy te da vuelta la cara, no te rindas ante la... Mis padres no pueden entender que yo vengo a un lugar donde estamos honrando al Señor y me hacen la guerra. Mi amigo, mi hermano, no te rindas ante la intimidación. Sigue adelante, si has conocido a este Dios de amor, sigue adelante, pues ellos, tus padres, también lo conocerán. Solo que tienes que tener paciencia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Pablo debió haberse sentido intimidado y Dios en una visión le dijo: no tengas miedo. Wow, parece como si nos estuviera hablando a nosotros. Es como si me diría José Luis: no tengas miedo, sigue predicando. Sigue predicando, no te sientas intimidado y predica toda la palabra. Que es lo que estoy tratando de hacer en este tiempo, de predicar toda la palabra. Aunque hay domingos que a veces que parece que el pastor viene con los puntines, ¿no? Que viene con los tapones de punta. No importa, vamos a predicar toda la palabra. Toda, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero hoy tengo la dirección de Dios para decirte: no tengas miedo. No te calles, habla con libertad, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Y dime, ¿qué más necesitamos si Dios está con nosotros? Ninguna otra cosa necesitamos si Dios está con nosotros.